Hola hola, el panda rojo está de vuelta con la primera parte de Overlord como la hija de Ainz. Recuerda que este fanfic fue creado por One-for-None. Empezamos. Capítulo 1, el cruce hacia Overlord. GG. Eiji-chan estaba sentada allí con la cara hundida en una novela, riéndose para sí misma como una tonta, rebosante de felicidad. Al fin y al cabo, el libro que tenía en las manos era el recién publicado volumen 12 de Overlord que había pedido por internet. Boundaddy fue demasiado rudo en el último arco argumental. Usar un pequeño esqueleto como trampolín de esa manera fue realmente exagerado. Los compañeros de clase que estaban a su lado comentaban con entusiasmo la segunda temporada de Overlord, que acababa de estrenarse. Incluso mientras leía su novela favorita, Eiji-chan aguzó el oído discretamente para escuchar su conversación, sintiéndose secretamente satisfecha todo el tiempo. G. Ustedes, tontos, solo hablan de cosas que ya leí hace un año. Hablando otra vez del arco de los hombres lagarto. ¿Quieres que te cuente lo que pasa después? Bah. Los lectores de novelas están realmente por encima de todos. Aunque, a pesar de pensar eso, Eiji-chan no se atrevió a unirse a la conversación. En esta clase, no, en todo el curso, básicamente la consideraban una bicho raro. Extraño. Sombrío. Silencioso. Feo. Esas pocas palabras resumían bastante bien toda la vida escolar de Eiji-chan. Como no era guapa, los chicos, naturalmente, no se interesaban por ella. Nadie quería acercarse a la melancólica Eiji-chan. Y Eiji-chan era extremadamente tímida y pésima para entablar conversación con la gente. Sus aficiones no coincidían con las de las demás chicas, así que nunca tenía nada de qué hablar con ellas. Como resultado, las chicas no le prestaron mucha atención. Desde que empezó el colegio, Eiji-chan siempre había estado sola. Nunca había hecho ni una sola amiga. Aún así, eso no le molestaba demasiado. Aunque siempre estaba sola, Eiji-chan disfrutaba genuinamente de su vida, todo gracias a sus aficiones. En realidad, era una chica taciturna y callada, pero en internet se transformaba por completo. Era una streamer que transmitía partidas en directo con regularidad, subía videos editados y charlaba animadamente con sus espectadores. Incluso llegó a ser bastante popular. Por supuesto, nadie en la escuela sabía nada de eso. Eiji-chan siempre usaba una máscara durante las transmisiones en vivo. Sabía perfectamente que si se revelaba su verdadera apariencia, sus fans probablemente desaparecerían de la noche a la mañana. Su aspecto físico, la verdad, no era gran cosa. Por suerte, su voz era extremadamente dulce, como la de una actriz de doblaje japonesa profesional, por lo que había logrado ganarse bastantes fans solo con su voz. En general, Eiji-chan era el tipo de chica completamente inmersa en el mundo del anime y la fantasía. Una ermitaña de corazón, como toda una veterana. El único problema era. Su aparición fue básicamente una revelación que causó un gran impacto. Vaya, mira, esa chica melancólica se está riendo para sí misma otra vez. Eiji-chan tenía un oído lo suficientemente agudo como para captar de inmediato el comentario de algún compañero de clase sin tacto. Sí, perdón por ofenderte la vista. Pero te pedí que me miraras. ¿Por qué me miras así? Nunca habías visto a una chica tan triste. Eiji-chan maldijo en silencio para sus adentros. Exteriormente, sin embargo, actuaba como si no hubiera oído nada. Ya estaba acostumbrada a los chismes y susurros a su alrededor. ¿Quién sabe en qué estará pensando? Probablemente esté emparejando alguna pareja extraña otra vez. ¿Acaso las chicas como ella no están obsesionadas con emparejar a gente al azar? Otra voz desconocida intervino. Oye. Ni yo emparejo gente al azar, vale. Aunque no lo creas, usaré agarre del corazón contigo. Insecto patético. Un poco molesta, Eiji-chan imaginó a su amado Lord Ainz aplastando instantáneamente con magia a la compañera chismosa. Como era de esperar, su rostro permaneció completamente inexpresivo, fingiendo no haber oído absolutamente nada. Sí. Si había algo que Eiji-chan amaba más que nada,
era Overlord. Desde que se publicó la novela, la había seguido con devoción. Cuando se estrenó la primera temporada del anime, prácticamente explotó de felicidad, comprando todas las ediciones limitadas, sets de Blu-ray y lanzamientos de coleccionista que pudo conseguir. Y ahora, con la segunda temporada en emisión y el volumen 12 finalmente en su poder, no podría haber estado más feliz. Después de la escuela, Eiji-chan continuó leyendo el volumen 12 mientras caminaba a casa. A su alrededor, otros estudiantes miraban fijamente sus teléfonos, jugando a videojuegos o navegando por las redes sociales. Solo Eiji-chan caminaba con la nariz metida en una novela, destacándose entre todos los demás. Pero a ella no le importaba en lo más mínimo. Uf, este comandante caballero del Sagrado Reino es realmente repugnante. Ya que Demiurgo la tiene en la mira, dejarla morir sería un acto de misericordia. Ah. Ya casi termino el volumen 12. Entonces tendré que esperar otro medio año para el volumen 13. Al mirar las páginas restantes, Eiji-chan se sintió muy mal. Aún. La espera también formaba parte de la diversión. El tema de la transmisión de esta noche ya está decidido. Hablaré sobre el volumen 12 con todos y haré predicciones sobre lo que sucederá en el volumen 13. Pero Eiji-chan echó un vistazo a su alrededor. Todavía estaba bastante lejos de casa. Quizás debería releerlo con atención desde el principio una vez más. ¿Y si pasó por alto algún detalle oculto? Y así, Eiji-chan comenzó felizmente a releer el volumen 12 desde la primera página. La princesa del Sagrado Reino estaba siendo utilizada literalmente como arma por el ejército demoníaco de Demiurgo. A juzgar por esta descripción, probablemente no sobrevivirá. ¡Qué desperdicio! Sinceramente, creo que esta princesa tenía potencial para un mayor desarrollo de su historia. Como si te enviaran a la granja feliz de Demiurgo como una especie de... No, no, no. Eso ya entra en territorio para mayores de 18 años. Ese tipo de trama debería quedarse en los doujins y hechos por fans. Cuidado, chica. Un grito de pánico resonó de repente desde algún lugar cercano. Cuidado. ¿Qué chica? De todas formas, nadie la llamaría. Da igual. Sin siquiera levantar la cabeza, Eiji-chan continuó leyendo, ignorando por completo su entorno. Y así. Eiji-chan se encontró con el legendario Truck-kun, el vehículo express para el transporte entre mundos y Sekai. ¿Por qué gira el mundo? Esperar. Estoy volando. En cuanto a por qué estaba volando. Tras ver el camión a su lado, Eiji-chan lo entendió todo al instante. Así que aquella advertencia anterior en realidad iba dirigida a ella. ¡Qué vergüenza! Parece que ella no sería capaz de recompensar las buenas intenciones de ese amable desconocido. Después de todo, ya estaba viendo cómo su vida pasaba ante sus ojos. Y de alguna manera, permaneció suspendida en el aire durante un tiempo absurdamente largo, como si el tiempo mismo se hubiera congelado, dejándole mucho espacio para pensar. A este ritmo. Definitivamente estaba muerta. Suspiro. El supuesto protagonista de esta historia murió en realidad menos de un capítulo después de su aparición. ¡Qué mundo tan injusto! Ni siquiera les había pagado a sus padres por haberla criado. Por suerte, todavía tenía un hermano menor. Al menos sus padres no se quedarían completamente solos. Honestamente, tal vez la vida incluso sería más fácil para ellos sin ella. Lo siento, mamá. Papá. Esperar. ¿Por qué no estoy muerto todavía? Eiji-chan de repente se sintió confundida. Ya llevaba demasiado tiempo flotando en el aire. La secuencia de su vida pasando ante sus ojos había terminado, así que no debería reanudarse el tiempo. Al mirarse a sí misma, Eiji-chan vio que sus extremidades y su cuello estaban doblados en ángulos horribles que ningún cuerpo humano debería alcanzar de forma natural. Podría ser. Podría ser que el cielo me esté dando la oportunidad de transmigrar. Quiero decir, si te golpea Truck-kun, normalmente te envían a otro mundo, ¿no? Con optimismo, la mirada de Eiji-chan se desvió hacia el volumen 12 de Overlord que acababa de comprar, el cual flotaba cerca junto con su cuerpo destrozado.
Si realmente llego a transmigrar. Entonces, por favor. Déjame ir al mundo de Overlord. Permítanme presentarles a Lord Ains. Eiyue-chan rezó en silencio. Y luego. El tiempo comenzó a avanzar de nuevo. Su cuerpo maltrecho se estrelló violentamente contra el suelo. En ese momento, Eiyue-chan ya no podía oír los gritos de los peatones a su alrededor, ni ningún otro sonido. Capítulo 2. Me convertí en un pequeño esqueleto. Vale, cálmate, Eiyue-chan. Primero, analicemos cuidadosamente la situación actual. Para empezar, parecía que Lord Ains realmente había escuchado el último deseo de Eiyue y le había permitido transmigrar al mundo de Overlord. Solo eso ya era un milagro increíble para Eiyue. El hecho de poder conocer al Lord Ains, a quien adoraba más que a nadie, hizo que Eiyue se sintiera increíblemente feliz, de una manera abrumadora. Y por si fuera poco, Lord Ains tuvo la gentileza de colocarla justo a su lado después de la transmigración. Ains estaba literalmente parado al lado de Eiyue en ese preciso instante. ¿No fue emocionante? ¿Acaso eso no bastaba para que cualquiera perdiera la cabeza de felicidad? Bien. Si Eiyue no estuviera aplastada bajo un número desconocido de esqueletos, probablemente sería mucho más feliz. Así es. Aunque Eiyue había logrado transmigrar al mundo de Overlord, e incluso apareció justo al lado de Lord Ains. Se había convertido en uno de los pequeños esqueletos que Ains utilizaba como escalera. Y no cualquier esqueleto. Ella era la que estaba en el fondo del todo. Eiyue sabía que Lord Ains estaba a punto de pisarla directamente, pero ni siquiera podía verlo. La personalidad de Lord Ains era realmente horrible. Ya que Lord Ains se había tomado la molestia de transmigrarla, no podría haber sido un poco más generoso y haberle dado una identidad ridículamente poderosa o algo así. Como alcanzar instantáneamente el nivel 310 después de lanzar caído 10 veces seguidas. O tal vez darle alguna habilidad de trampa rota. Un teléfono inteligente multiusos también habría estado bien. O una espada sagrada con un daño de área absurdo y efectos de múltiples golpes. Aunque hubiera sido absolutamente necesario que se convirtiera en una raza no humana, convertirse en algo parecido a Rimuru, la vecina, habría sido aceptable. Entonces, ¿por qué un esqueleto tan pequeño? Eiyue se sentía completamente deprimida. Esta era exactamente la escena de la que sus compañeros de clase habían estado hablando esta mañana, la escena de la segunda temporada. La escalera hecha con esqueletos apilados. Cuando Eiyue vio el anime, le encantó esta escena. Ver a Lord Ains subir tranquilamente la escalera formada por innumerables esqueletos la había hecho casi desmayarse de la emoción. Pero ahora. El hecho de que Lord Ains lo pisara no era realmente el problema. El verdadero problema era estar atrapada en el fondo, donde ni siquiera podía verlo. Eso fue completamente inaceptable. Oh. Según la trama, después de que Lord Ains terminara de alardear ante los hombres lagarto, abriría un portal y se marcharía, dejando a Coquitous atrás para que los instruyera. Pero ni el anime ni la novela explicaron jamás qué pasó con ese montón de escaleras de esqueletos después, ¿verdad? La mente de Eiyue daba vueltas rápidamente a pesar de estar sepultada bajo innumerables esqueletos. Curiosamente, aunque estaba siendo aplastada bajo toda la pila, no sentía ningún peso. No. Más precisamente. Ella no podía sentir nada. A pesar de tener las extremidades pegadas al suelo helado, Eiyue no sintió frío en absoluto. Tampoco podía oler la suciedad ni la humedad. Lo único que conservaba era la vista. No tocar. Sin olor. Ninguna sensación corporal en absoluto. Aunque mi oído todavía funciona. Eiyue podía oír claramente el viento helado. También podía oír perfectamente la majestuosa voz de Lord Ains. Bueno, eso tenía sentido. Al fin y al cabo, no era más que un esqueleto invocado casualmente por Lord Ains con un simple gesto de la mano. Para ser carne de cañón desechable, tener vista y oído ya era más que suficiente. Espera un segundo. Así es. Eiyue fue uno de los esqueletos invocados por Lord Ains. Según la ambientación, las invocaciones temporales de muertos vivientes como estas no duraban mucho tiempo. Lo que significaba
Ella iba a desaparecer pronto. Esto es malo. Ella entró en pánico al instante. Lo que la asustaba no era la muerte en sí misma. Fue el hecho de que, después de transmigrar finalmente al mundo de Overlord, podría desaparecer incluso antes de conocer debidamente a Lord Dines. Antes de hablar con él. Antes de adorarlo en persona. Eso sería demasiado trágico. No importa qué. Tenía que ver a Lord Dines al menos una vez. En ese preciso instante, Lord Dines terminó de hablar y abrió una puerta antes de marcharse. La pila de esqueletos que oprimía a Ellie se dispersó una tras otra y rápidamente se alinearon ordenadamente. Ellie los imitó apresuradamente y se unió a la fila, siguiéndolos con torpeza. Sin embargo, acababa de transmigrar y aún no estaba acostumbrada a controlar ese cuerpo en absoluto. La mudanza fue mucho más difícil de lo que esperaba. Aunque apenas lograba seguir el ritmo de los demás, en comparación con los movimientos sincronizados de los esqueletos que la rodeaban, Ellie parecía dolorosamente antinatural. Por suerte, los guardianes ya se habían marchado. De lo contrario, sin duda la habrían descubierto de inmediato. Ellie notó lo extraña que se veía e intentó imitar a los otros esqueletos de forma más natural, pero adaptarse a un cuerpo desconocido no era algo que pudiera ocurrir instantáneamente. Y entonces, un caballero de la muerte que se encontraba cerca la descubrió rápidamente. Su mirada se clavó directamente en Ellie. Aunque Ellie carecía de la mayoría de las sensaciones físicas, era increíblemente sensible a la intención asesina. Como cabría esperar de algo creado por Lord Dines. Incluso un esqueleto invocado casualmente podría percibir la hostilidad con tanta claridad. No, ahora no era el momento de admirar eso. El caballero de la muerte que miraba fijamente a ella ya había comenzado a cargar contra ella con los ojos rojos brillantes. Y ya no se trataba solo del caballero de la muerte. El alboroto también había llamado la atención de Yuri Alpa, la mayor de las Pléyades. ¿Qué debería hacer? Según la ambientación, los esqueletos como ella solo tenían un nivel aproximado de 20. Contra un caballero de la muerte de nivel 35 aproximadamente, no tenía ninguna posibilidad. Aunque tal vez escapar aún fuera posible. Probablemente. Pero si Yuri también se involucraba, entonces no importaba lo que ella pensara al respecto. Estaba absolutamente condenada. Aunque ya había muerto una vez, morir en sí no era el problema. El problema era morir antes de conocer a Lord Dines. Eso era algo que ella jamás podría aceptar. ¿Y ahora qué? Yuri también se dirigía hacia ella. Correr. Completamente aterrorizada, ella rompió la formación de inmediato y salió corriendo. Llegado ese punto, ya no tenía sentido seguir fingiendo. Solo le quedaba jugárselo todo a la fuga. Y luego. Yuri la inmovilizó en el suelo al instante. Yuri se sentó a horcajadas sobre el cuerpo de ella, y su puño se detuvo a menos de 1 centímetro del cráneo de ella. Ahora era obvio que ella todavía entendía muy poco sobre su cuerpo esquelético. En el instante en que intentó huir, Yuri la alcanzó y la sometió a la velocidad del rayo. Como cabría esperar de alguien con una capacidad de combate aterradora. Yuri alzó el puño y lo lanzó directamente hacia la cabeza de ella. Aunque ella se consideraba bastante fuerte mentalmente. Ver un puño del tamaño de una fuente de horno estrellándose contra su cara aún le provocaba un miedo instintivo. Casi por reflejo, ella alzó ambos brazos como una niña asustada que se protege, resguardándose el cráneo mientras cerraba los ojos con fuerza y temblaba violentamente. Aunque técnicamente los esqueletos no tenían ojos. Pero extrañamente. El puño de Yuri nunca bajó. Tras esperar unos segundos, ella volvió a abrir los ojos con cautela. Yuri seguía paralizada en la misma postura, con el puño suspendido justo encima del cráneo de ella. Entonces Yuri entrecerró los ojos y preguntó. ¿Quién eres exactamente? Capítulo 3, el demiurgo. En ese momento, ella temblaba por completo. Aunque, por supuesto, no fue por miedo. Sencillamente, no tenía tiempo para sentir miedo. Después de todo, la persona que tenía delante en ese momento era Demiurge, la segunda persona a la que más deseaba conocer en todo Nazarik.
Por cierto, ella estaba atada de pies a cabeza con varios anillos mágicos brillantes y obligada a permanecer de rodillas, mientras dos caballeros de la muerte montaban guardia detrás de ella. En cuanto a ella misma, estaba completamente desnuda. Anteriormente, al menos llevaba armadura, pero después de que Yuri la capturara, se la arrebataron por completo. Su arma. Ya lo había dejado caer mientras intentaba escapar. Aunque la armadura no suponía una gran diferencia para un esqueleto tan pequeño como ella, mentalmente ella seguía siendo una niña. E incluso como un esqueleto. Todavía sentía un poco de vergüenza. Solo un poquito. Yuri Alpa. ¿Podrías explicar qué está pasando exactamente aquí? Demiurge echó un vistazo a la escena que tenía delante y con calma interrogó a Yuri. Esperar. Acabo de recordar que Yuri es un Duyaan, ¿verdad? Si inclina la cabeza así, no se le caerá. Ella no pudo evitar pensar eso mientras estaba arrodillada cerca. Señor Demiurgo, se ha descubierto una anomalía en las tropas de muertos vivientes convocadas por señor Ainz, así que la he traído aquí para investigarla. Yuri miró brevemente a ella antes de bajar la cabeza de nuevo con respeto. También casi me rompe el cráneo hace un rato. Ella murmuró para sí misma. Como no podía hablar, lo único que podía hacer era quejarse en su cabeza. Hectómetros. Esta es la anomalía que mencionaste. La mirada de Demiurge se dirigió hacia ella. Ah. Demiurgo la miró. Y. Solo pensar en eso emocionó aún más a ella. Sí, Lord Demiurge. Este esqueleto creado por Lord Ainz rompió repentinamente su formación e intentó huir. Lo sometí y lo traje aquí. Yuri explicó la situación con calma. Y casi me convierte la cabeza en polvo de calcio. Ella continuó quejándose en silencio en su corazón. Intentó huir. Un atisbo de sorpresa cruzó por los ojos de Demiurgo. Describe la situación en su totalidad con detalle. Naturalmente, ella comprendió por qué estaba sorprendido. Los muertos vivientes invocados por Ainz no poseían voluntad propia. Si Ainz les ordenara morir, se suicidarían sin dudarlo. Por lo tanto, que un esqueleto invocado saliera corriendo repentinamente era algo totalmente anormal. Lo siento, Demiurgo. Yuri relató con todo detalle todo, desde el momento en que notó que ella se comportaba de forma extraña hasta su captura. También explicó por qué no le había aplastado el cráneo a ella de inmediato. Esto se debía a que las reacciones de ella se parecían a las de un ser vivo inteligente, lo que hizo que Yuri sospechara que podría ser algún tipo de infiltrada. Por eso había mantenido a ella con vida para interrogarla. Ya veo. Ahora entiendo la situación. Demiurgo asintió levemente. Lo has hecho bien, Yuri Alpa. Puedes marcharte. Ella se quedó paralizada. Si Yuri se va. Eso no significaría que estaría sola con Demiurgo. Ella se emocionó aún más al instante. Yuri hizo una reverencia respetuosa antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Solo quedaban Demiurge y los dos caballeros de la muerte que estaban detrás de ella. TCH. ¿Por qué siguen ustedes dos aquí? Date prisa y vete ya. Contra un monstruo de nivel 100 como Demiurge, un pequeño esqueleto de nivel 20 como yo literalmente no puede hacer nada. Deja de interrumpir mi tiempo a solas con Demiurge. Ella gritó internamente. Ahora bien. El tono del Demiurgo se volvió repentinamente más cortante. ¿Quién eres exactamente? Me llamo Elle. Soy de esta ciudad en este condado. Voy a la escuela secundaria. Mis padres están vivos y sanos, tengo un hermano menor, e incluso tengo un caniche llamado Claim. En el instante en que Demiurge formuló la pregunta, ella se encontró repasando involuntariamente toda esa información. Sentía como si una fuerza invisible estuviera arrancando a la fuerza todos los secretos de su mente. Desafortunadamente, su cuerpo actual no podía hablar en absoluto. Esperar. Eso era solo la habilidad de comando de Demiurgo. Solo después de recuperarse, ella se dio cuenta de que Demiurge había usado un hechizo de dominación mental sobre ella. ¡Qué pérdida! Ojalá pudiera hablar ahora mismo. Hectómetros.
Demiurgo entrecerró ligeramente los ojos. Ninguna reacción. De hecho, hubo una reacción. Una reacción enorme. Prácticamente acababa de empezar a recitar toda la historia de su familia. Ella negó con la cabeza apresuradamente. Quizás ese movimiento llamó la atención de Demiurgo. Interesante. Se ajustó ligeramente las gafas. ¿Puedes entenderme? Ella asintió inmediatamente. Por supuesto que ella podía entenderlo. Ella simplemente no podía hablar. En ese instante, Demiurgo chasqueó los dedos. Las brillantes ataduras que sujetaban a ella desaparecieron al instante. Como la habían obligado a arrodillarse todo el tiempo, en el momento en que desaparecieron las ataduras, ella perdió el equilibrio y se desplomó en el suelo en una postura de pato de lo más común. Una postura muy femenina. Al ver eso, el interés de Demiurgo se intensificó ligeramente, aunque nada de ello se reflejó en su rostro. Normalmente, los muertos vivientes invocados por Lord Ains eran seres sin mente. Demiurgo conocía este hecho mejor que nadie. Sin embargo, este esqueleto era claramente diferente de los dos caballeros de la muerte que estaban detrás de él. En comparación con esos muertos vivientes que parecían marionetas, este se sentía más como una criatura viviente real que poseía autoconciencia. Aunque Demiurge se había mantenido cauteloso al principio, el aura mágica que rodeaba a ella era, sin duda alguna, el poder mágico del propio Ains. Esa era la razón por la que le había quitado las ataduras. ¿Podría ser esto? Otra prueba del señor Ains. Demiurge jamás había oído hablar de que Ains creara muertos vivientes con conciencia independiente. Pero este era el insondable ser supremo, Lord Ains o Algaun. Para él, todo era posible. Entonces. Demiurgo miró fijamente a ella. Fuiste creado por Lord Ains. Ella lo pensó por un momento. Técnicamente, este cuerpo esquelético fue creado por Ains. Entonces ella asintió con sinceridad. ¿Puedes hablar? Ella negó con la cabeza. No. Ella no pudo. Sinceramente, no poder hablar fue increíblemente inconveniente. Ya ni siquiera tenía lengua. Ni hablar de hablar. Ahora ni siquiera sabe lamer botas como es debido. Interesante. Un tenue brillo apareció en los ojos de Demiurgo. En ese momento, estaba completamente seguro. Este esqueleto poseía una inteligencia genuina y autoconciencia. Tal vez. Incluso podría resultarle útil para sus experimentos. Un momento. Así son las cosas. Como era de esperar de Lord Ains. En un instante, Demiurgo lo comprendió todo. Todo esto había estado dentro de los cálculos de Lord Ains desde el principio. Demiurgo quedó profundamente conmocionado. En secreto, había estado realizando ciertos experimentos en privado y, en un principio, solo tenía previsto informar de los resultados a Lord Ains tras haber alcanzado el éxito. Pero antes de que pudiera decir nada. Lord Ains ya lo sabía todo y le había enviado personalmente a esa criatura no muerta tan especial. Y, además, de una manera tan sutil. Como cabía esperar de Lord Ains. Verdaderamente aterrador. Mientras tanto, ella miraba a Demiurge con expresión de confusión. ¿Por qué dejó de hablar de repente? No se suponía que debía interrogarla. En ese momento, Demiurgo se postraba interiormente en adoración ante la grandeza del señor Ains. Naturalmente, ella no tenía ni idea. Dado que se trataba de un acto de benevolencia por parte de Lord Ains, tenía que agradecerle personalmente a Lord Ains de inmediato. Pensando eso, Demiurgo se dio la vuelta bruscamente y se marchó. Dejando atrás únicamente a una ella completamente desconcertada, sentada allí aturdida. Capítulo 4, Ains confundido. Señor Ains. Demiurgo regresó repentinamente, provocándole instantáneamente un fuerte dolor de cabeza a Ains. Después de todo, Saltear seguía tumbado debajo de él en su modo silla completo. Acababa de enviar a Aura y a Mer a vigilar el campo de batalla mientras Coquitus luchaba, precisamente para encontrar una excusa para librarse de Saltear. Y ahora Demiurgo ha regresado. Demiurgo. ¿Hay algo más? Ains mantuvo un tono tranquilo y digno,
fingiendo que no pasaba nada malo. Sí, señor Ainz. Yo, Demiurgo, estoy profundamente agradecido por tu infinita sabiduría y benevolencia. Demiurge cayó inmediatamente sobre una rodilla y pronunció unas palabras que Ainz no entendía en absoluto. Acepto tu gratitud, Demiurgo. Continúa sirviendo fielmente a Nazarik en el futuro. Ainz respondió con majestuosa compostura, aunque por dentro estaba presa del pánico. ¿Qué hice esta vez? ¿Por qué Demiurge me da las gracias de repente otra vez? Vuestro siervo se consagrará por completo a Nazarik. Demiurgo bajó la cabeza respetuosamente. En serio, esto se está poniendo raro. ¿Alguien puede explicar qué está pasando aquí? Ainz gritó internamente. Por supuesto, no podía decir eso en voz alta. Entonces, debería intentar sondear para obtener información. Ejem. Demiurgo. ¿Cómo va el progreso? Ainz intentó sondear pistas de forma distraída. Al principio, el progreso fue escaso. Los monstruos producidos mediante el cultivo no se diferenciaban significativamente de los monstruos invocados directamente por Lord Ainz. En algunos aspectos, incluso eran inferiores. Veo. Aunque Ainz respondió con calma en apariencia, internamente estaba aún más confundido. Cultivando monstruos. ¿Desde cuándo Demiurge hace eso? Y lo que es más importante, ¿qué tenía eso que ver con él? Como era de esperar de Lord Ainz. En cuanto comprendiste las intenciones de tu subordinado, me guiaste de inmediato de esta manera. La admiración de tu subordinado por Lord Ainz no hace más que aumentar. Demiurgo volvió a decir algo incomprensible. Lo guió. ¿Cómo? Cuanto más escuchaba a Ainz, más confundido se sentía. Al menos ahora comprendía que esto tenía algo que ver con los experimentos monstruosos de Demiurgo. Pero seguía sin tener ni idea de qué había hecho supuestamente para merecer gratitud. Ainz se sentía cada vez más desconcertado. Como era de esperar, nada de eso se reflejó en su rostro. Como era de esperar del señor Ainz, Saltear, que seguía debajo de él, dejó escapar un jadeo de embriaguez. Cállate, pervertido. Ainz se quejó para sus adentros. Hectómetros. Ainz se obligó a mantener la compostura. Aunque los guardianes no fueron creados personalmente por mí, todos ustedes siguen siendo mis hijos. Naturalmente, como su padre, debo estar atento a sus asuntos. Ainz básicamente improvisó tonterías sobre la marcha porque sinceramente no tenía ni idea de cómo sacarle información a Demiurge de otra manera. Los ojos del Demiurgo se iluminaron repentinamente. Tu subordinado ahora lo entiende. Me haré cargo debidamente del esqueleto inteligente y autoconsciente creado personalmente por Lord Ainz. Bien. Entonces ve a encargarte de ello. Ainz agitó la mano majestuosamente. Sin embargo, internamente estaba completamente perdido. Esqueleto inteligente y autoconsciente. ¿Cuándo hizo algo así? Desde que llegamos a este mundo, las funciones del sistema de juego se volvieron completamente inutilizables. No había manera de que pudiera crear intencionadamente muertos vivientes con conciencia independiente. Pensándolo bien, los únicos esqueletos que había invocado últimamente eran los que había usado para su entrada triunfal anterior. ¿Podría haber realmente algún problema con ese lote? Ainz sintió una curiosidad increíble. Aunque esos esqueletos no eran más que carne de cañón de nivel 20 que ni siquiera calificarían como tanques propiamente dichos en Yggdrasil. Los muertos vivientes invocados que había probado anteriormente eran básicamente iguales a los caballeros de la muerte, marionetas obedientes que seguían órdenes y que, con el tiempo, desaparecían. ¿Cómo es posible, entonces, adquirir repentinamente inteligencia y autoconciencia? Tenía muchas ganas de investigar esto. Poco después, Demiurgo regresó. Como siempre, lucía esa expresión sonriente que hacía imposible adivinar lo que realmente estaba pensando. Mientras tanto, ella estaba completamente confundida. ¿Por qué la habían traído aquí de repente? Quiero ver a Lord Ainz. Quiero ver a Lord Ainz. Ella gritó internamente. Pero no se atrevió a actuar de forma imprudente.
Los dos caballeros de la muerte que estaban detrás de ella la miraron fijamente todo el tiempo. Tenía la fuerte sensación de que la desmantelarían de inmediato si hacía algo sospechoso. Tras el regreso de Demiurgo, se limitó a sonreírle en silencio durante un rato sin decir nada. Entonces, convocó a varios de sus subordinados personales, los demonios de la ira. Y antes de que ella pudiera reaccionar, la envolvieron y se la llevaron. No. Todavía quiero ver a Ainz. No me lleves lejos. Aunque ella gritaba desesperadamente en su interior, su cuerpo esquelético y mudo no podía transmitir nada de ese anhelo. Poco después, los demonios de la ira la transportaron a través de un portal a un lugar desconocido. En el momento en que llegó, ella rechazó mentalmente el lugar por puro instinto. El suelo. Las paredes. El techo. Todo parecía estar hecho de carne viva, retorciéndose y estremeciéndose constantemente. ¿De verdad era necesario este lugar? ¿Qué es esto, Saya no Uta? Más importante aún. ¿Por qué la traen aquí? Esperar. Planeaban ejecutarla. Eso no debería ser todo, ¿verdad? Si de verdad hubieran querido matarla, cualquiera de los caballeros de la muerte que apareció antes podría haberla destrozado de una sola bofetada. No había necesidad de arrastrarla hasta ese lugar espantoso. ¿Qué era exactamente lo que planeaban hacer? No me digas que me van a enviar a la granja feliz de Demiurgo. No. Cualquier cosa menos eso. Ella se negaba rotundamente a convertirse en una oveja de dos patas. Esperar. Eso tampoco es correcto. Ahora era un esqueleto. ¿Podrían los esqueletos considerarse ovejas de dos patas? Esto, de alguna manera, se sentía aún más extraño. Mientras ella seguía sumida en la confusión, uno de los demonios de la ira la agarró de repente y la metió directamente en un recipiente oscuro y abultado que parecía un tarro gigante antes de sellarlo. ¡Uwa! Eso es asqueroso. ¿Qué es esto? Siento como si me hubieran metido dentro del estómago de un monstruo. Aunque carecía del sentido del tacto y no podía ver nada en la oscuridad, ella podía sentir claramente cómo el interior se retorcía constantemente a su alrededor. En serio, ¿qué demonios es esto? Tras permanecer atrapada en el interior durante un tiempo, ella de repente se percató de algo espantoso. Sus pies habían desaparecido. Más precisamente, se habían disuelto. Así que de eso se trata. ¡Qué manera tan horrible de morir! Maldito seas, Dios. Esto es demasiado injusto. De acuerdo, acepté no obtener ninguna habilidad de trampa demasiado poderosa. Ni siquiera me quejé cuando me convertiste en un pequeño esqueleto. Pero ahora vas a matarme así. Eso es cruel. Y lo peor es que, antes de morir de nuevo, todavía no había podido ver a Lord Ainz. No había manera de que pudiera morir en paz de esta manera. Y, sinceramente, esta muerte me pareció incluso peor que haber sido atropellado por el camión. Al menos ese tiempo había pasado rápido. Esta vez, literalmente se estaba desvaneciendo sin dejar rastro. Mientras ella maldecía en silencio al misterioso dios responsable de su transmigración, cada vez más partes de su cuerpo se disolvían. Como mínimo, podía estar agradecida de no tener la capacidad de sentir dolor. Y como dentro estaba completamente oscuro, tampoco tuvo que presenciar cómo se desintegraba. Bueno, entonces. Esto es un adiós definitivo, Eiji-chan. Sobreviviste a 2 capítulos adicionales, pero al final, el destino sigue ganando. Parece que no hay escapatoria al guión. Nos vemos en el próximo libro. Eiji cerró los ojos en silencio. Capítulo 5, Ainz y la hija de los guardianes. Puaj. Parece que sigo vivo. Aunque seguía consciente y podía pensar con normalidad, todo le parecía borroso y confuso. He vuelto a transmigrar. La primera vez que transmigró, fue instantáneo y sencillo, abrió los ojos, llegó a otro mundo, y listo. Nada tan raro. Pero ahora, estaba atrapada en un espacio borroso y caótico donde no podía ver, oír ni sentir nada correctamente. Lo único que sentía era una somnolencia abrumadora que la arrastraba constantemente de vuelta al sueño. ¿Dónde piensa Dios ponerme esta vez?
Permítanme decir esto de antemano, cualquier cosa está bien. Por favor, déjenme morir con al menos un poco de dignidad esta vez. Como mínimo, déjenme un cadáver completo. Pensando eso, ella poco a poco volvió a perder el conocimiento. Cuando volvió a despertar, finalmente pudo ver un tenue rastro de luz. Muy débil. Todo lo demás seguía borroso, pero al menos ahora podía distinguir vagamente algunas siluetas. Y parecía que ella también podía oír sonidos de nuevo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es exactamente lo que intenta hacer Demiurge? ¿Por qué reunirnos a todos en un lugar como este? Esa voz. Combinado con la figura baja, el cabello rosa, el atuendo carmesí y el inconfundible acento de chica californiana. Tenía que ser Saltear. Esperar. ¿En serio sigo vivo? Sigues en el mundo de Overlord. Entonces, ¿qué soy exactamente ahora mismo? Ella se sentía a la vez emocionada y confundida. Saltear, dijo Demiurge, Lord Ains ordenó esta reunión, así que deja de quejarte. Ah, ese sí, hermana. Esa voz enérgica y esa respuesta tímida. Claramente Aura Ymer. Luego se escuchó el sonido de una respiración agitada. Junto con la enorme figura azul, solo podía tratarse de Cosito. He estado esperando a todos. La voz del demiurgo. Al oírle hablar, ella finalmente se convenció de que realmente no había muerto. Aún se desconocía su estado, pero al menos permanecía en Nazarick. Junto a Demiurgo se encontraba una mujer alta vestida de blanco. Su larga melena negra y las alas negras que llevaba en la cintura la identificaron al instante como Albedo. Y flotando cerca había una pequeña figura rosa. Víctima. Así pues, aparte del Ser Supremo mismo, todos los guardianes se habían reunido aquí. Esto es enorme. Incluso la aparición de la víctima significa que esto tiene que ser un evento importante. Ella rebuscó desesperadamente en sus recuerdos. ¿Existía alguna escena similar en el anime o en las novelas? Por mucho que lo intentara, no recordaba nada parecido. Me duele tener que apartaros a todos de vuestras obligaciones. Demiurgo habló con una solemnidad inusual. Pero por el bien del señor Ains, y por el futuro de Nazarick, necesito la fuerza de cada guardián presente. Demiurgo, deja de andarte con rodeos y explícate de una vez. La voz de Albedo denotaba una clara irritación. Sinceramente, ella también quería saber qué intentaba hacer Demiurge. Reunir a todos los guardianes disponibles de esta manera no era normal. Para ser más precisos. Demiurgo sonrió. Necesito muestras de su tejido corporal y una porción de su membrana plasmática. Esa declaración dejó atónitos a todos los presentes. Incluida ella. ¿Podrías explicarlo correctamente? Incluso Albedo parecía confundido ahora. ¿Qué quiso decir con que necesitaban su pañuelo y su diputado? Ya estaba molesta por haber sido arrastrada al repugnante laboratorio de Demiurge. Ahora decía cosas aún más extrañas. Albedo. Demiurgo se ajustó las gafas. Creí que habrías comprendido las intenciones de Lord Ains de inmediato. Pensar que ni siquiera tú te diste cuenta, quizás debería reconsiderarse el puesto de supervisor guardián. En el instante en que dijo eso. Estallido. Algo pesado se estrelló contra el suelo. Entonces resonó la voz grave de Cosito. Demiurgo. Tranquilo, tranquilo. Solo era una broma. Demiurge extendió las manos con naturalidad antes de volverse hacia ella. Lo que necesito de todos es por el bien de este ser que está ante ustedes. El futuro de Nazarick. ¿Qué demonios es esa cosa? Saltear señaló directamente a ella. ¡Ey! Incluso tú, Saltear. No puedes simplemente llamarme esa cosa. Ella protestó internamente. Demiurgo. La voz de Albedo se había vuelto más fría. Explícalo claramente. Lo que todos veis ante vosotros. Demiurgo sonrió levemente. Es hijo de Lord Ains. La habitación entera se quedó congelada. Incluida la propia ella. El hijo de Lord Ains. Saltear prácticamente gritó. ¿En serio es hijo de Lord Ains? ¿De quién es hijo?
La voz de Albedo sonaba peligrosamente inestable. Como era de esperar, las reacciones más fuertes vinieron de esos dos. Bueno, teniendo en cuenta lo mucho que querían a Ainz, eso tenía todo el sentido del mundo. Aunque, sinceramente, ella comprendía perfectamente cómo se sentían. Por favor, cálmense. Demiurgo levantó la mano. Este niño fue creado personalmente por Lord Ainz. Mi experimento es solo una pequeña parte del plan mayor de Lord Ainz. ¿Estás diciendo que esto lo hizo el mismísimo Lord Ainz? El tono de Albedo finalmente se estabilizó un poco. Por el momento, sí. Demiurgo asintió. Lo que veis ante vosotros ya se ha fusionado con éxito con una porción del tejido de Lord Ainz, junto con una cantidad considerable de sus puntos de magia. Demiurgo. Albedo respiró hondo de repente, como si se hubiera dado cuenta de algo horrible. Mientras tanto, Saltear seguía pareciendo completamente perdida. Por supuesto que no lo entendió. Ella era Saltear. Sinceramente, hasta ella entendió lo que Demiurge estaba insinuando. Cuando Lord Ainz habló conmigo, continuó Demiurge solemnemente, había un arrepentimiento inconfundible en su voz. Dijo que, aunque los guardianes no fueron creados personalmente por él, nos consideraba como sus propios hijos. Y en el momento en que dijo eso, los ojos del Demiurgo brillaban con fanatismo. Finalmente comprendí por qué Lord Ainz creó un ser dotado de inteligencia y autoconciencia en este preciso instante. Demiurgo. El albedo explotó instantáneamente. ¿Cuánto MP necesitas? Toma todo el mío si es necesario. Y muestras de tejido también. Puedes quedarte con todo este brazo si lo necesitas. Parece que por fin lo entiendes, Albedo. Pero por favor, cálmate primero. ¿Cómo se supone que voy a mantener la calma? Albedo casi gritó. Este es el hijo del señor Ainz. El hijo mío y del señor Ainz. Esas palabras finalmente hicieron que el cerebro de Saltear reaccionara. ¿Qué? Los ojos de Saltear se abrieron de par en par. ¿Cómo es posible que sea hijo tuyo y de Lord Ainz? Obviamente es hijo mío y de Lord Ainz. Los dos comenzaron a mirarse con recelo al instante. Ya basta, los dos. Demiurgo interrumpió con calma. Este niño no pertenece exclusivamente a ninguno de ustedes dos. Lentamente extendió los brazos. Este es el hijo del señor Ainz y de todos los guardianes. El hijo de Nazarik mismo. En ese momento, ella finalmente comprendió por qué Demiurge necesitaba el pañuelo de papel y los puntos de magia de los guardianes. Él la estaba conquistando. Aunque aún no tenía ni idea de en qué tipo de criatura se iba a convertir. Como mínimo. Tenía que ser mejor que ser un esqueleto diminuto. Probablemente. Ella se consoló así. Sin percatarse en absoluto de que todos los guardianes presentes, no solo Albedo y Saltear, la miraban fijamente con ojos terriblemente intensos, observando su masa de carne retorciéndose. Capítulo 6, la hija de Ainz está aquí. Ella no tenía ni idea de cuánto tiempo había estado dormida. Cuando volvió a abrir los ojos, por fin pudo ver con claridad. En ese momento, estaba sumergida dentro de algo que parecía un enorme recipiente de cristal. Aunque ahora podía abrir los ojos, ver y oír con normalidad, su cuerpo seguía sin poder moverse. Los alrededores seguían siendo el mismo lugar horripilante, hecho de carne retorciéndose. El techo se retorció. Las paredes se estremecieron. Cuando llegó por primera vez, el lugar le había repugnado tanto que estuvo a punto de sufrir un colapso mental. Pero después de estar aquí tanto tiempo, de alguna manera, se había acostumbrado. Me está mirando, me está mirando. Albedo miró a ella con los ojos rebosantes de cariño. Niño bueno, date prisa y llámame mamá. Oh. Ella tenía muchas ganas de quejarse de que, literalmente, no podía mover la cabeza en absoluto. Si sus ojos estaban fijos en Albedo, entonces, naturalmente, solo podía seguir mirando a Albedo. Yo soy la mamá. Albedo, piérdete. De pie a su lado, Saltear también miraba a ella con una expresión aterradoramente posesiva. La razón por la que ella encontraba a estos dos molestos era muy simple.
Desde que recuperó la capacidad de abrir los ojos, Albedo y Saltear venían aquí prácticamente todos los días solo para discutir. A veces incluso llegaban a pelearse. En una ocasión, casi rompieron el recipiente de cristal dentro del cual se encontraba. Por suerte, Demiurge llegó a tiempo para detenerlos. De lo contrario, ella probablemente habría muerto de verdad. Según Demiurge, no podía salir del contenedor hasta que su cuerpo se hubiera estabilizado por completo. Exponerla al mundo exterior demasiado pronto la mataría al instante. Solo después de oír eso, Albedo y Saltear se contuvieron un poco. Bien. Al menos dejaron de pelear físicamente. La discusión continuaba sin cesar. Criatura con cara de calamar, este niño se parece mucho más a mí. Una niebla negra comenzó a emanar del cuerpo de Albedo mientras miraba fijamente a Saltear. Cállate, súcubo con pechos de gorila. Obviamente se parece más a mí. Saltear respondió de inmediato con brusquedad. A juzgar por el contenido de su discusión, ella al menos seguía pareciendo vagamente humana. Después de todo, si se parecía a bellezas como Albedo y Saltear, entonces su apariencia probablemente no era terrible. Lo único que le preocupaba era si de repente le crecerían tentáculos de calamar o si se convertiría en una especie de monstruo híbrido extraño. También se parece un poco a la hermana mayor. En algún momento, Mer apareció sigilosamente junto al contenedor mientras miraba con curiosidad a ella. Sus ojos son especialmente parecidos a los nuestros. Incluso tiene heterocromía. Aura también había llegado. Esperar. Así que ahora tengo ojos de protagonista de Chuunibyu. Eso es asombroso. Significa esto que por fin puedo decir cosas como: el sello en mi ojo derecho está despertando. Sin vergüenza. Ella se emocionó al instante. Pero. Mer ladeó la cabeza. Sigo sin entenderlo del todo. ¿Acaso Demiurge no dijo que su apariencia podía modificarse a su antojo? Entonces, ¿por qué la hizo lucir así? Hay algo extraño en mi apariencia. Ella se quedó paralizada. Si heredó rasgos de Albedo, Saltear, Aura y Mer, entonces debería verse bastante bien, ¿verdad? Esperar. Esperar. De repente recordó algo importante. Demiurge había dicho que ella había sido cultivada utilizando tejido de todos los guardianes. Entonces, si heredó la belleza de Albedo y Saltear y los ojos heterocromáticos de Aura. ¿Y qué hay de los rasgos de Cosito? Tengo 4 brazos. Y Demiurgo. Tengo cola de demonio. Víctima. Alitas de ángel diminutas. Ella imaginó la horrible criatura híbrida en la que podría haberse convertido. Eso es demasiado maldito. Sin importar cómo lo mirara, tenía que ser mejor que ser un esqueleto. Se aceptaban cola y alas. Pero 4 brazos. Ella realmente no podía aceptar eso. No es que me desagrade Coquitus. Es solo que. Bien. Vale, de acuerdo, simplemente no quiero parecer un insecto gigante. Ella lo admitió sin pudor para sí misma. Demiurgo tenía sus razones para diseñar su apariencia de esta manera. Albedo respondió a Mer mientras cruzaba los brazos con orgullo. He oído que esa también era la intención del propio Lord Dines. Si esa es la intención de Lord Dines, entonces debe ser correcta. Mer asintió seriamente. Lord Dines siempre tiene razón. El sabio y perspicaz Lord Dines debió tener sus razones para hacer que nuestro hijo se pareciera a un ser humano. Albedo añadió con seguridad. Ella captó al instante la parte importante. Se parece a un humano. Así que no hay brazos adicionales. Sin cola de demonio. Sin cuerpo de insecto. Una apariencia humana normal. Sí. Larga vida al señor AINZ. Larga vida a Dios. Ella se emocionó tanto que casi explotó emocionalmente en ese mismo instante. El tiempo seguía pasando. Ella no tenía ni idea de cuánto tiempo permaneció dentro del contenedor. Durante ese tiempo, vio a Albedo y Saltear discutir innumerables veces. Aura y Mer también nos visitaban con frecuencia. Incluso Cosito y el adorable angelito víctima acudían a verla en secreto cuando no había nadie más cerca.
Demiurgo también aparecía con frecuencia, siempre sonriéndole misteriosamente. Pero hubo una persona que nunca vino. La que más deseaba ver. Aquel que supuestamente la había creado. El mismísimo Lord Dines. Quiero ver a Lord Dines. Quiero ver a Lord Dines. Ahora que no tenía nada que hacer en todo el día, ella pasaba la mayor parte del tiempo repitiendo en silencio ese deseo en su cabeza. Y tal vez su obsesión finalmente dio resultado. De repente. Un vórtice negro se abrió ante sus ojos. Una puerta. Alguien venía. ¿Quién será esta vez? Justo cuando ella se preguntaba eso. Una enorme figura negra cruzó el portal. Una figura que ella reconoció al instante. Señora INZ. La mente de ella estalló de emoción. Por fin lo había visto en persona. El señor Ainz con el que había soñado día y noche. Aunque era un enorme señor supremo esquelético, ella no sentía absolutamente ningún miedo. Si cabe, se veía incluso más majestuoso que en el anime. Señora INZ. Aunque ella sabía que su personalidad interior era secretamente un poco rara. Pero Ainz no estaba solo. Albedo, Demiurge y todos los demás guardianes entraron tras él. Puaj. Sinceramente, que Lord Ainz viniera solo habría sido perfecto. Los demás se sentían seriamente estorbando en ese momento. Déjenme tener un momento a solas con Lord Ainz. Ella gritó internamente. Está todo preparado, Demiurgo. Ainz habló con una dignidad abrumadora. Aunque exteriormente parecía tranquilo y majestuoso, ella estaba completamente segura de que internamente estaba entrando en pánico después de verla. Después de todo. Ella sabía cómo era realmente Ainz. Sí, Lord Ainz. El demiurgo hizo una reverencia respetuosa. Su hijo podría nacer ahora. Albedo y Saltear se emocionaron aún más al escuchar eso. Así que por fin podría salir de ese tanque de cristal. Esa fue una gran noticia. Pero, ¿cómo debería actuar después? Lord Ainz estaba completamente confundido en ese momento. Probablemente se preguntaba cómo había terminado teniendo un hijo. En ese caso, ella decidió que simplemente cooperaría con el malentendido de Demiurge y desempeñaría correctamente el papel de la hija de Ainz. A medida que el líquido dentro del recipiente se vaciando gradualmente, ella fue recuperando poco a poco el control de su cuerpo. Ella podía moverse. Sus manos se movieron. Sus piernas también se movieron. Aunque después de permanecer inmóvil durante tanto tiempo, todo se sentía incómodo y torpe. Entonces, con un suave sonido, el recipiente de cristal que la rodeaba desapareció por completo. Quizás porque aún no estaba acostumbrada a controlar su cuerpo, en el momento en que perdió el apoyo, ella perdió el equilibrio de inmediato y cayó hacia adelante. Pero antes de que tocara el suelo, una enorme mano esquelética la atrapó con delicadeza. A ella le costaba levantar la cabeza. Entonces lo vio. Justo delante de ella. El enorme rostro esquelético de Lord Ainz la miraba fijamente. La había sujetado antes de que cayera. Ver el rostro de Lord Ainz tan de cerca. Fue increíble. No, espera. Deja de admirarlo ya. Tenía que mantenerse en el personaje. Pensando eso, ella abrió la boca torpemente y pronunció sus primeras palabras desde que llegó al mundo de Overlord. Padre. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube las historias en Red Panda Novels. Capítulo 7, Vestido de Elizabeth Oal. Excelente, Demiurgo. Lo has hecho muy bien. Ainz sostuvo suavemente a ella en su mano antes de volverse hacia Demiurge con un gesto de asentimiento digno. No soy digno de tales elogios. Todo fue posible únicamente gracias a la guía del señor Ainz. Simplemente seguí el camino que el señor Ainz ya había preparado para mí. Demiurgo bajó la cabeza respetuosamente. Albedo y Saltear observaban la escena con expresiones sonrojadas y embelesadas. Como era de esperar, heredó rasgos tanto de Albedo como de Saltear. Parece que resultó ser una niña bastante excepcional. Ainz la miró con absoluta majestuosidad mientras hablaba.
Ain's papá debe estar entrando en pánico internamente en este momento. Ella pensó con aire de suficiencia. De repente, Demiurge lo arrastró hasta aquí, de repente tuvo una hija de la nada y de repente todo se convirtió en parte del gran plan de Lord Ains. Por dentro, sin duda, está muy asustado. Sinceramente, nadie aquí entiende a Ains papá mejor que yo, su hija. Ah. No, no, no. A partir de ahora, puedo llamarlo oficialmente Ains papá. Lord Ains. Albedo lo miró con cariño. ¿Qué ocurre, Albedo? No debería ser ya hora de ponerle un nombre a nuestro hijo. El rostro de Albedo se sonrojó ligeramente mientras hablaba. Ains-sama. Este es nuestro hijo. La implicación oculta en las palabras de Albedo provocó instantáneamente la reacción de Saltear. En efecto. Ains bajó la cabeza hacia ella. Es hora de darle un nombre apropiado a nuestro hijo y al tuyo. Un nombre. Ella se puso nerviosa inmediatamente. Si le era posible, quería seguir utilizando el nombre de Elizabeth. Después de todo, aunque había transmigrado a otro mundo, ese nombre era una de las pocas conexiones que aún conservaba con su antigua vida. Aunque la mayoría de sus recuerdos allí no fueran particularmente felices. Sus padres aún le habían puesto ese nombre. Pero entonces. Un recuerdo espantoso afloró repentinamente en su mente. Joniopenioco. No. El nombre absurdo que Ains inventó al azar para Saltear pasó por la mente de Elizabeth como una pesadilla. En absoluto. De ninguna manera iba a permitir que le pusieran un nombre tan extraño como Joniopenioco II o algo igual de horrible. Ains papá no tiene ni pizca de sentido para poner nombres. Cuanto más pensaba en ello, más pánico sentía. Los brillantes ojos rojos de Ains miraron fijamente a Elizabeth en silencio durante un rato. Debe estar pensando ahora mismo. No, no, no. Por favor, no me pongas un nombre raro. Elizabeth gritó internamente. Esta niña no es simplemente hija de Ains o Algaun. También es hija de todos vosotros, los guardianes. Ains habló lentamente. Por lo tanto, todos ustedes tienen derecho a participar también en la elección de su nombre. Siéntanse libres de expresar sus opiniones. Elizabeth casi suspiró de alivio. Gracias a Dios. Al menos se había librado del peligro de ser llamada Joniopenioco II. Los guardianes comenzaron de inmediato a considerar seriamente los nombres. Ains-sana, ¿qué hay de Ange o Algaun? Albedo sugirió con orgullo. Eso suena horrible. Antia sonaría mucho mejor. Saltear la derribó de inmediato. ¿Qué tiene de malo? Tu sugerencia suena aún peor. Como era de esperar, los dos volvieron a discutir, y prácticamente saltaban chispas entre ellos. Oye, oye. Podrían dejar de pelear durante 5 minutos. Literalmente están discutiendo mientras eligen el nombre de su hijo. Elizabeth se quejó en silencio. Aún. Pensándolo detenidamente. Aunque en efecto había transmigrado, e incluso su cuerpo ya no pertenecía al mundo del que provenía originalmente. Ese mundo seguía siendo el lugar donde había vivido toda su vida. Y ahora. Aparte del nombre Elizabeth. Ya no quedaba nada que la conectara con aquello. Pensando eso, Elizabeth finalmente tomó una decisión. Sodio. Intentó hablar. Lo que en realidad quería decir era que deseaba elegir su propio nombre. Desafortunadamente, su cuerpo, al que no estaba acostumbrado, aún no podía hablar correctamente. Hectómetros. Ains se inclinó un poco más hacia él. ¿Qué intentas decir, hijo mío? Albedo y Saltear dejaron de discutir inmediatamente. Los demás guardianes también se volvieron hacia Elizabeth. Sodio. Eli. Elizabeth. Elizabeth se esforzaba desesperadamente por pronunciar correctamente su propio nombre. Oh. Las cuencas de los ojos de Ains se iluminaron con un brillo ligeramente mayor. Así que deseas ponerte un nombre. Sí. Sí. Elizabeth intentó responder apresuradamente, aunque los sonidos que salían de su boca seguían siendo torpes e ininteligibles. Excelente.
Ainz levantó repentinamente a Elizabeth con una mano. Entonces proclama tu nombre con orgullo, hijo mío. ¡Puaj! Ese olor otra vez. Desde que salió del contenedor, Elizabeth ya había notado el horrible olor que impregnaba toda la habitación cubierta de carne. Olía a huevos podridos mezclados con carne podrida. Ahora que Ainz la había elevado aún más cerca del techo carnoso, el olor repugnante se hizo aún más fuerte. Pero no era momento de preocuparse por eso. Ya que Ainz Papa le había dado un escenario adecuado. Tenía que aprovechar al máximo este momento. Elizabeth. Elizabeth tuvo dificultades para pronunciar su nombre en voz alta delante de todos los guardianes. Pero, de repente, su nariz se contrajo. El olor era demasiado fuerte. Elizabeth. Achú. En el momento más importante posible. Elizabeth estornudó de una forma increíblemente adorable. Ainz se quedó paralizado al instante. ¿Qué clase de nombre se suponía que era ese? Originalmente, su intención era aprovechar esta oportunidad para lucirse majestuosamente frente a los guardianes. En cambio, esta niña se las arregló para ponerse un nombre increíblemente raro. De verdad es mi hija. ¿Por qué tiene tan mal gusto para poner nombres? Ainz entró en pánico internamente. Elizabeth. Demiurgo dio un paso al frente de inmediato, antes de que el silencio se volviera incómodo. Un nombre que evoca la elegancia de la nobleza y la realeza. Como cabría esperar de la hija de Lord Ainz. Incluso el nombre que ella misma eligió es extraordinario. Demiurgo inclinó respetuosamente la cabeza hacia Elizabeth. Demiurgo. ¡Qué parada increíble! Elizabeth casi lloró de gratitud. Sí. Ainz recuperó la compostura de inmediato y lo siguió. Mi hija se llamará Elizabeth o Algaun. Ainz Papa. Realmente no intento insultarte. Pero si tu capacidad de adaptación fuera siquiera la mitad de buena que la de Demiurgo, la vida sería mucho más fácil para ti. Elizabeth se quejó en silencio. En el instante en que Ainz terminó de hablar, todos los guardianes se arrodillaron simultáneamente. Nosotros, los guardianes de Nazarick, presentamos nuestros respetos a Su Alteza Elizabeth o Algaun. Albedo tomó la delantera mientras todos bajaban la cabeza. Su Alteza. Esperar. Hay algo en eso que no me cuadra. Aunque lógicamente hablando, ella había reconocido a Ainz como su padre, y Ainz la había reconocido públicamente como su hija. Había llegado ya la historia al arco del reino hechicero. ¿Cómo se convirtió de repente en princesa? Si el arco argumental de la construcción de la nación ya había comenzado, ¿cuánto contenido increíble se había perdido? Excelente. Ainz recorrió con la mirada a los guardianes con majestuosidad. Confío en que todos ustedes cuidarán debidamente del hijo de Nazarick. Ainz Papa sí que sabe montar un espectáculo. Elizabeth pensó. Debería cooperar con él en este asunto. Lamentablemente, todavía no podía hablar correctamente. En ese momento, básicamente se sentía como un bebé recién nacido atrapado en el cuerpo de una niña de 12 años. Esperar. ¿Cómo manejó Ainz Papa su primera aparición tras reencarnar aquí? Oh. Ya sé exactamente qué hacer. Capítulo 8, Aura de desesperación. La idea sonaba genial, pero siendo realistas, probablemente aún no podría hacerlo. Cuando Ainz Papa apareció por primera vez ante los guardianes tras llegar a este mundo, activó inmediatamente el aura de la desesperación y dominó por completo la atmósfera. Si ella también pudiera hacer lo mismo, ¿no sería increíblemente genial? Desafortunadamente, la realidad fue cruel. En ese momento, era prácticamente como una bebé recién nacida. Todavía ni siquiera podía hablar correctamente, así que ¿cómo se suponía que iba a activar algo como el aura de la desesperación? Al pensar en eso, ella suspiró en silencio. Olvídalo. Ella simplemente dejaría que Ainz Papa se encargara de presumir solo. No había manera de que pudiera activar repentinamente algo como el aura de desesperación V. Hectómetros. ¿Qué es esto? En ese momento, Ainz dejó escapar un sonido de sorpresa antes de bajar lentamente a ella. Solo después de que la dejaran en el suelo,
Ellie se dio cuenta de que algo no cuadraba con los guardianes arrodillados. La yegua temblaba. Albedo y Saltear parecían aún más enamorados de lo habitual. ¿Qué estaba pasando? Ainz Papa activó de nuevo el aura de la desesperación. Eso no debería ser todo, ¿verdad? H. Ainz miró fijamente a Ellie. ¿Cómo se espera de mi hijo? Eso solo confundió aún más a Ellie. Esperar. ¿Qué pasó? Yo no hice nada, ¿verdad? Eh. ¿Qué es esto? Ellie se miró a sí misma y finalmente notó una energía negra parecida a una niebla que emanaba constantemente de su cuerpo. Este efecto. ¿No es esta el aura de desesperación de Ainz Papa? Yo también puedo usarlo. ¿Cómo lo activé? Ellie se llenó de alegría al instante. Ella nunca esperó que se activara solo por pensarlo. Y a juzgar por las reacciones de los guardianes, el nivel claramente tampoco era bajo. Con solo pensarlo se activa automáticamente. Esta configuración es demasiado conveniente. Ella enseguida se puso engreída. La escena en la que Ainz Papa presume ya debería haber terminado, ¿verdad? Su hija utiliza directamente la misma aura de desesperación que él. El ambiente era prácticamente idéntico al de cuando Ainz llegó por primera vez a Nazarik y abrumó a todos los guardianes. ¿Y si ella podía usar el aura de la desesperación con tanta facilidad? ¿Y qué hay de las demás habilidades? ¿Cómo agarrar el corazón? ¿O la muerte verdadera? O incluso, el objetivo de toda vida es la muerte. En el instante en que esos pensamientos cruzaron por su mente, ella casi soltó una carcajada interior. Sin embargo, exteriormente mantenía una sonrisa inocente. Y luego, al instante se arrepintió de todo. ¿Por qué tuve que ir y activar el aura de la desesperación? Ella se quedó sentada, con expresión de tristeza, mirando con furia a las novias vampiro que la cuidaban en ese momento. Habían transcurrido varios días desde su nacimiento. Y durante todo ese tiempo, su aura de desesperación había permanecido permanentemente activa. Sí. Literalmente no podía apagarlo. Originalmente, la amable Pestonia Oneesan estaba destinada a cuidarla. Desafortunadamente, debido a este estúpido problema del aura de desesperación, esos planes se vinieron abajo por completo. Aunque Pestonia lo toleraba sin problemas, las sirvientas comunes a su cargo no podían soportar la presión en absoluto. Al final, solo las novias vampiro de alto nivel de Saltear fueron capaces de soportarlo. Y debido a eso, Ellie terminó quedándose bajo el cuidado de Saltear. Por supuesto, Albedo se había opuesto enérgicamente. Pero como supervisor guardián, Albedo simplemente no tenía suficiente tiempo libre para cuidar personalmente de Ellie durante todo el día. Solo después de que Ainz la convenciera, ella, a regañadientes, se rindió. Aún. Los últimos días habían sido absolutamente miserables para Ellie. Como su cuerpo aún no se había adaptado del todo, sus movimientos seguían siendo torpes y desgarbados. Las novias vampiros simplemente la trataron como a una muñeca para disfrazar. Todos los días la cambiaban por diferentes vestidos elaborados de estilo occidental sin repetir ni un solo atuendo. Ella ya odiaba la ropa con volantes y encajes en su antiguo mundo. Y eso sin contar cuánto la tocaban esas novias vampiro cada vez que le cambiaban la ropa. En serio. De tal palo, tal astilla. Saltear, pervertido. Era hora de cambiarse de ropa otra vez. En el momento en que ella vio a una de las novias vampiros sosteniendo un vestido gótico rojo y negro casi idéntico al atuendo de Saltear, se sintió instantáneamente agotada. Ya habían transcurrido varios días, pero su aura de desesperación seguía activa. Lógicamente hablando, incluso si el efecto de muerte instantánea no funcionara contra estas novias vampiro, los efectos de miedo y las desventajas de resistencia deberían afectarles de alguna manera, ¿no? Sin embargo, en cambio, todos parecían estar disfrutándolo enormemente. Todos y cada uno de ellos se peleaban por ver quién se encargaría de cuidarla. Como era de esperar de los subordinados de Saltear. Como ella ya había decidido comportarse con obediencia, se incorporó en silencio y cooperó. Tras varios días de reposo en cama,
finalmente pudo volver a realizar movimientos básicos. Estar de pie ya no suponía ningún problema. Sin embargo, caminar seguía siendo difícil. No era que físicamente no pudiera caminar. Su cuerpo simplemente se sentía extrañamente descoordinado. En el instante en que ella se incorporó, una de las novias vampiros cercanas se apresuró a acercarse con la misma expresión de enamorada que Saltear siempre ponía. Con cuidado, ayudó a ella a levantarse de la cama mientras las demás comenzaban inmediatamente a cambiarle la ropa. Al mirarse en el espejo, ella tuvo que admitir. Realmente había heredado la apariencia tanto de Albedo como de Saltear. Sus rasgos faciales se parecían a una mezcla de ambos. Luego estaban los ojos heterocromáticos heredados de Aura y Mer. Una de oro. Un rojo carmesí. Su cabello era principalmente negro, como el de Albedo, pero el flequillo y las puntas tenían mechones rosados muy visibles. Quizás Demiurge usó más material de esos dos pervertidos cuando la creó. Físicamente hablando, afortunadamente no había heredado los 4 brazos de Cosito. Solo eso ya era una bendición. Desafortunadamente, había heredado la baja estatura de Saltear. Su estatura era prácticamente la misma que la de una niña de primaria, lo que deprimía bastante a ella. Aún. Como compensación, a diferencia de Saltear, ella definitivamente no necesitaba ningún tipo de relleno. En pocas palabras, tenía el aspecto de una pequeña muñeca gótica con un rostro infantil y una figura inesperadamente madura. Aparte del problema de la estatura y de que su rostro parecía un poco juvenil, ella estaba sinceramente muy satisfecha con su apariencia. Por eso, sinceramente tenía que agradecerle a Demiurgo. Después de todo, fue él quien le arregló el cuerpo. Pronto, la ropa quedó completamente cambiada. Ella se miró de nuevo en el espejo. Tras ponerse un vestido gótico de encaje casi idéntico al de Saltear, parecía una versión en miniatura de la propia Saltear. Sinceramente, eso fue un poco molesto. Justo en ese momento. Tío Uzi, tío Uzi. Llamaron a la puerta. Otra novia vampiro entró y le susurró algo al que hacía guardia cerca. La novia vampiro se acercó inmediatamente a ella. Señora Elizabeth, Lord Cosito ha venido a visitarla. Oh, déjalo entrar. Así que el señor de los insectos Coquitus regresó. En los últimos días, Coquitus nos ha visitado con bastante frecuencia. Normalmente le preguntaba por su estado físico, se sentaba allí en silencio un rato y luego se marchaba sin decir palabra. Sería igual hoy en día. Ella se sentó justo al borde de la cama esperándolo. Hoy su estado era mucho mejor, así que ya no necesitaba permanecer acostada. Poco después, Cosito entró en la habitación. Señorita Elizabeth, su cuerpo se siente mejor. En el momento en que Coquitus entró y vio a ella sentada en lugar de acostada en la cama como antes, su discurso se tornó extrañamente nervioso. Hectómetros. Debería burlarme un poco de él. Un pensamiento travieso cruzó de repente por la mente de ella. Gracias, a Coquitus, estoy mucho mejor. Aunque todavía no hablaba con total fluidez, ya lo hacía mucho mejor que cuando nació. Eso, es bueno. Coquitus se sentó con cierta rigidez, lanzando miradas furtivas a ella de vez en cuando, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. O tal vez estaba esperando algo. Ejem. Cosito. Ella ladeó ligeramente la cabeza. ¿Puedo llamarte, abuelo? Todo el cuerpo de Cosito tembló violentamente de repente. Entonces, un aliento helado escapó de su boca. Capítulo 9, la caída de Suare. Oh. ¿Qué está pasando exactamente? Ella se sentía bastante deprimida en ese momento. Ella solo estaba tratando de molestar un poco a Cosito. Como ya sabía por las novelas que Coquitus tenía básicamente la personalidad de un maestro de artes marciales a la antigua, lo llamaba casualmente abuelo. Y luego. Coquitus se agitó violentamente en el sitio durante un rato antes de coger a ella en brazos en silencio y marcharse. Sí. Literalmente, la cogió en brazos y se fue. Ahora ella, cuyo cuerpo aún no estaba completamente coordinado,
Iba sentada sobre el ancho hombro de Coquitous mientras era transportada a través de una zona desconocida de Nazarick. Cuando Coquitous la recogió por primera vez, las novias vampiro que estaban cerca se apresuraron a detenerlo. Pero Cosito los despidió con una sola frase. Me gustaría llevar a la princesa Isabel afuera, para que tome aire fresco. Una de las novias vampiro salió corriendo inmediatamente después. Probablemente fue a informar a Saltear. Después de todo, Saltear les había ordenado específicamente que no dejaran que ella deambulara hasta que su cuerpo se recuperara por completo. Y ahora Cosito prácticamente la había secuestrado. Naturalmente, tuvieron que denunciarlo. Aunque los hombros de Coquitous eran anchos y estables, y sujetaba con cuidado las piernas de ella para evitar que se cayera, sentarse allí, sinceramente, no resultaba tan incómodo. El verdadero problema era: hacía un frío helador. Especialmente su trasero. Probablemente se trataba de un rasgo racial de Coquitous o algo así, pero no había manera de que ella pudiera quejarse abiertamente con una expresión de disgusto. Si ella dijera algo, Cosito probablemente se iría a sentarse tristemente en un rincón. Así que, por ahora, lo soportó en silencio. Esperar. Podría deberse este frío al aura gélida de Coquitous. Ella recordaba vagamente que Coquitous poseía habilidades de ese tipo. Debería funcionar de forma similar a su estúpida aura de desesperación permanente, solo que con efectos diferentes. El cuerpo de Coquitous siempre estaba tan frío porque su aura de hielo también estaba permanentemente activa. ¿Y si ella misma pudiera usar el aura gélida de Coquitous? ¿Podría ella contrarrestar esa frialdad de alguna manera? Mi trasero se está congelando de verdad. Coquitous, date prisa y desactiva tu aura de escarcha. En el momento en que ella pensó que Coquitous redujo repentinamente su velocidad. Giró la cabeza hacia ella con sorpresa. Al mismo tiempo, ella también notó algo extraño. Ya no hace frío. Cosito finalmente se dio cuenta. Suprimió su aura de hielo. Bien. Se había salvado. En ese preciso instante, ella vio a una criada que se acercaba a ellos más adelante en el pasillo. Ese cabello dorado. Ese hermoso rostro. No era Suare la mujer a la que Sabes rescató. Oye, oye. Esto es malo. Todavía tenía activa el aura de desesperación. Una persona normal que se le acercara se desplomaría al instante. Al ver que Suare no se había percatado del peligro y se acercaba tranquilamente, ella entró inmediatamente en pánico. No podía permitir bajo ningún concepto que Suare se le acercara. TSU, son, peligro. Ella intentó desesperadamente advertirle. Desafortunadamente, como aún no podía hablar correctamente, sus palabras sonaban completamente ininteligibles. Coquitous solo parecía confundido, claramente sin entender por qué ella de repente empezó a gritar peligro. Y, de alguna manera, la advertencia de ella resultó contraproducente por completo. Como su pronunciación sonaba como si estuviera llamando a Suare por su nombre, Suare los notó de inmediato y se acercó aún más rápido. Se acabó. Voy a causar problemas. Si Suare muere por mi culpa, Sabes sin duda me odiará. Bien. Si ocurriera lo peor, solo le quedaría rogarle a Ainz Papa que la resucitara de alguna manera. En serio. Esta estúpida aura de desesperación es demasiado problemática. En ese momento, ella prácticamente había renunciado a intentar arreglarlo y solo podía observar impotente cómo se acercaba Suare. Buenas tardes, señor Cosito, y... Suare miró con curiosidad hacia ella, aparentemente sin reconocerla. Bueno, eso era normal. Ella había nacido hacía poco tiempo, y aparte de los guardianes, las Pléyades y algunos otros, la mayoría de los habitantes de Nazarick probablemente ni siquiera sabían que existía. Espera un segundo. Ella se dio cuenta de repente de algo importante. ¿Por qué Suare la saludaba con total normalidad? ¿Dónde estaba el aura de la desesperación? ¿Por qué no le afectaba a Suare en absoluto? ¿Acaso Suare no era simplemente un humano común y corriente? Esta es la hija de Lord Ainz, la princesa Isabel. Cosito la presentó con calma. Ah.
Suare entró inmediatamente en pánico y bajó la cabeza respetuosamente. Así que esta es la hija de su majestad. Mis disculpas, princesa Isabel. Ella solo volvió en sí después de ver a Suare hacer una reverencia hacia ella. No, problema. Suare. De repente, un grito furioso resonó desde atrás. Apareció el propio y caballeroso mayordomo. ¿Sabes quién hizo una entrada espectacular? Detrás de él también estaba CZ. En el instante en que Sabes vio a Suare de pie cerca de ella, su expresión cambió por completo. Inmediatamente corrió hacia ella, la alzó en brazos como una princesa y, en un solo movimiento, saltó hacia atrás, alejándose varios metros de ella. Evidentemente, Sabes ya conocía la condición de ella. ¿Sabes qué significa exactamente esto? Cosito se mostró inmediatamente disgustado. Después de todo, la reacción exagerada de Sabes frente a ella parecía increíblemente grosera, se mire por donde se mire. Mis disculpas, Lord Cocytus. Sin embargo, dada la condición actual de la princesa Isabel. Sabes comenzó a explicar. Entonces, de repente, se detuvo. También se había dado cuenta de que algo andaba mal. La distancia a la que Suárez se encontraba de ella debería haber sido más que suficiente para que el aura de la desesperación surtiera efecto. Sin embargo, Suárez salió completamente ileso. De hecho, simplemente se sonrojaba tímidamente en los brazos de Sabes. Citus, anciano. Ella habló rápidamente. Está bien, mi desesperación. Ahora, no puedo apagar. Ella no era tonta. Era evidente que Cocytus estaba disgustado con las acciones de Sabes en ese momento. Si esos dos empezaran a discutir, las cosas se pondrían problemáticas rápidamente. Solo entonces Cocytus recordó de repente que el aura de desesperación de ella supuestamente había estado activa de forma permanente. Al parecer, el hecho de que lo llamaran abuelo antes le había afectado más de lo esperado. Al darse cuenta de su error, Cocytus bajó rápidamente a ella al suelo. Desafortunadamente, ella aún carecía de la coordinación adecuada e inmediatamente tuvo que apoyarse contra la pared para sostenerse. Princesa Isabel, esto sucedió porque saqué a pasear a su Alteza sin cuidado. Casi provocó un terrible accidente. Cosito se arrodilló inmediatamente y pidió disculpas. Bien. Pedir disculpas fue lo correcto. Pero, no debería disculparse con Suare, que casi se convirtió en daño colateral. No, problema. Suare, está bien. Yo también, cometí un error. Ella intentó sonreír torpemente, pidiendo disculpas. Después de todo, si bien Cocytus la había sacado afuera, la causa principal seguía siendo su propia aura de desesperación. Así que ella también fue parcialmente responsable. No, esto fue enteramente mi fracaso. La personalidad obstinada de guerrero de Cosito se volvía realmente incómoda en situaciones como esta. La princesa Isabel. CZ, que había estado observando en silencio desde un lado, habló de repente. Ya no puedo detectar el aura de la desesperación. En efecto. Cosito también se dio cuenta de inmediato. En efecto, ya no puedo sentir el aura de la desesperación. Esta es mi aura de hielo. En el instante en que terminó de hablar, un soplo de aliento helado escapó de su boca de nuevo. Claramente. Cosito estaba extremadamente feliz. Capítulo 10, Madre Saltear, detente. Chaan. El grito de Saltear resonó desde lejos a través del pasillo. Ella pensó inmediatamente. Aquí viene. Después de todo, Cocytus prácticamente se la había llevado sin permiso, así que, por supuesto, Saltear entraría en pánico. Aún así, ella estaba bastante insatisfecha con la forma en que Saltear se dirigía a ella. La pequeña ella sonaba lindo, claro. Pero siempre le recordaba a esa ídolo idiota, totalmente desafinada, de otra serie que también se hacía llamar Chan. Eso hizo que todo resultara extrañamente confuso. Cosito. ¿A dónde intentas llevar a mi Chan? En el momento en que llegó Saltear, ella se quedó sin palabras al instante.
porque Saltear había aparecido completamente armado. Vestía su armadura de valquiria, sostenía con fuerza su lanza Spuit y parecía completamente preparada para luchar contra Cocytus hasta la muerte. Efectivamente. En el instante en que se encontraron, Saltear le lanzó su lanza directamente hacia él. Cocytus reaccionó de inmediato, invocando la espada del emperador matadioses en sus manos y bloqueando el ataque de frente. ¿Qué estás haciendo, Saltear? Cosito preguntó con severidad. Sabes perfectamente lo que quiero. Devuélveme a mi Eiji-chan. Sin escuchar en absoluto, Saltear atacó de nuevo con su lanza. Cosito bloqueó todos los golpes, pero nunca contraatacó. ¡Puaj! Era dolorosamente obvio que Saltear había malinterpretado por completo la situación. Ella realmente creía que Cocytus había secuestrado a Eiji. Y con la inteligencia de Saltear. En cuanto se emocionó, dejó de escuchar por completo. Mientras tanto, Cosito tampoco era muy bueno explicando las cosas. Eiji miró con impotencia hacia Sabes y CZ. Sabes simplemente se interpuso protectoramente frente a Suare, protegiéndola de las ondas expansivas de la batalla. En cuanto a CZ, ella simplemente observó la pelea con calma, como si no tuviera nada que ver con ella. A este paso, la única persona que podría detener a Saltear sería Ainz Papa. Ainz Papa. Esperar. A Eiji se le ocurrió algo de repente. Un método muy eficaz. A pesar de usarlo se sentía como una gran pérdida, de alguna manera. Cosito. Jabalina purificadora. Saltear rugió furiosamente. Eres un idiota. Usar un ataque especial en un lugar como este. Estás intentando demoler Nazarik. Eiji dejó de pensar en ello inmediatamente. Schell, lágrima. Mamá, para. En el momento en que Eiji la llamó mamá, Saltear se quedó paralizada al instante. Jabalina. Jabalina. La habilidad especial que ya había comenzado a formarse en la mano de Saltear se disipó de inmediato. Schell, lágrima mamá. Cosito, solo, me estaba llevando a dar un paseo. Las emociones de Eiji eran increíblemente complejas mientras llamaba a Saltear mamá. Solo un paseo. Saltear parpadeó sin expresión. No te secuestraron. Inmediatamente ignoró por completo a Cocytus y corrió directamente hacia Eiji. Cosito guardó su arma en silencio y exhaló un suspiro frío sin decir nada. Aún así, Eiji se dio cuenta de que probablemente estaba muy descontento en ese momento. No, solo, camina. Eiji respondió débilmente. Sinceramente, de verdad había necesidad de armar este lío por un simple paseo. Desde su nacimiento, había estado atrapada todos los días con las novias vampiro de Saltear, que la vestían constantemente como una muñeca. Ella ya había acumulado bastante resentimiento por eso. Así que, aunque Cosito la había sobresaltado al llevársela repentinamente, también le brindó una oportunidad única para ver finalmente cómo era realmente el interior de la gran tumba de Nazarik. Pero Eiji-chan, tu aura de desesperación, Saltear se quedó paralizada de repente. Se ha ido. El aura de Ain-sama ha desaparecido. Entonces su expresión cambió de nuevo. Esta sensación, no es el aura gélida de Cocytus. Saltear alzó de nuevo su lanza Spuit al instante. Cosito, ¿qué le hiciste a mi Eiji-chan? Eiji extendió la mano rápidamente para detenerla. Desafortunadamente, la fuerza de Saltear era absurdamente abrumadora. En el momento en que Eiji intentó agarrarla, perdió el equilibrio de inmediato y casi se cae. Elizabeth Dono, ¿estás bien? Sabes atrapó a Eiji al instante, justo antes de que cayera al suelo. ¡Wow! Como cabía esperar del confiable caballero Sabes. Verdaderamente fiable en los momentos críticos. El corazón de Eiji dio un vuelco inmediatamente. Ejem. No. Sabes ya tiene novia. Ella no debería pensar cosas raras. Ah. Eiji-chan, ¿estás bien? Solo entonces Saltear se dio cuenta de que Eiji casi se había caído por su imprudencia. Ella soltó inmediatamente la lanza Spuit y se lanzó hacia adelante instintivamente.
Luego hizo una pausa incómoda al ver la expresión severa de Sabes. Al parecer, finalmente se dio cuenta de que su impulsividad casi había lastimado a ella. Estoy bien. Ella tuvo algunas dificultades. Sabes la dejó ir después con tacto. Ella se apoyó débilmente contra la pared de nuevo antes de extender una mano hacia Saltear. Saltear. Mamá. Estoy bien. El aura de la desesperación, de alguna manera se transformó, en el aura gélida de Kokitsuzo-san, antes de herir a Suare. Hablar seguía siendo increíblemente difícil. Sinceramente, ella no tenía ni idea de por qué su aura había cambiado de repente de esa manera. En ese momento, realmente no había pensado en nada más. Ella solo había estado pensando desesperadamente. Tengo el trasero congelado. Esperar. No pensó en nada más. Cuando el aura de la desesperación se activó por primera vez, ella simplemente estaba pensando. ¿No sería genial si yo también pudiera usarlo? Merecería la pena probarlo más adelante. Muchas gracias, Elizabeth Dono, por preocuparse por Suare. Sabes, hizo una reverencia cortés hacia ella, como un verdadero caballero. Detrás de él, Suare imitó rápidamente sus gestos e hizo una reverencia también. Está bien, esto también fue culpa mía. Ella respondió con torpeza. Espera un minuto. ¿Acaso Sabes no se daba cuenta de lo extraño que era que ella ya supiera el nombre de Suare? Esperar. Que Suare esté aquí significa. El arco argumental de los hombres en el reino ya ocurrió. No. Me perdí uno de los mejores arcos argumentales. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Esa era una parte muy importante de la trama. Eiji-chan, ¿qué te pasa? Saltear notó de inmediato su extraña expresión. ¿Te encuentras mal en algún punto? No, estoy bien. Eso es lo que ella dijo abiertamente. Sin embargo, en su interior estaba completamente devastada. ¿Cómo es posible que esté bien después de haberse perdido un arco argumental tan increíble? ¿Cuánto tiempo exactamente había estado atrapada dentro de esa horrible cámara de incubación carnosa? Cuando llegó por primera vez, la historia solo había llegado al arco argumental del hombre lagarto. El arco argumental del reino ya había terminado. ¿Acaso el reino hechicero ya estaba establecido? Puaj. En ese momento le faltaba muchísima información. Y tampoco podía preguntar directamente. Esto fue una tortura. Preocupada por la cantidad de trama que se había perdido, ella se olvidó por completo de poner a prueba sus habilidades. Mientras tanto, Saltear seguía mirando ansiosamente a ella. Solo entonces Sabes se percató de que CZ había estado allí de pie en silencio todo el tiempo. CZ. Sabes la miró. Parece que te has dado cuenta de algo. Trampa. CZ habló con calma. No se activó. En el momento en que dijo eso, todos, incluida la propia ella, se volvieron hacia CZ al mismo tiempo. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, todos los que se han suscrito recientemente. El panda rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.